Bueno, mi nombre es Edwin Cabello, esto es Lima Gris por Planicie 91.5 el FM. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde y hoy tenemos ya en cabina a nuestro primer invitado, que se trata del antropólogo y escritor Wilmer Mejía Carrió, ¿no? Carreón. Carrión, Wilmer Mejía Carrión. Bueno, con él vamos a hablar sobre su libro, pero también sobre toda la coyuntura, y yo quiero empezar con eso, Wilmer, con el tema de lo que está pasando en la coyuntura política, ¿no? Este escenario que ya tanto se está hablando de esta toma de Lima, la tercera toma de Lima. Yo me pregunto cuándo fue la primera y la segunda, pero es más que todo sé que es más que todo una etiqueta, un rótulo a lo que es la marcha nacional. Pero lo que sorprende es que continúa la, digamos, disconformidad de la población, ¿no? El gobierno bastante extraño de la presidenta Dina Boluarte no ha podido todavía sostenerse bien. Yo creo que todavía no se sienta bien ni siquiera en la silla, ¿no? A esto se suma varias cosas negativas que viene haciendo su gobierno y las designaciones equivocadas, como la doctora Dengue, pues, ¿no? Una ministra de Salud, después de haber tenido un papel pésimo en su gestión, regresa, regresa a una institución como de salud para ser un poco la cabeza de esto, pero al final nos damos cuenta que las decisiones están siendo bastante equivocadas desde Palacio de Gobierno. Ahora, otro de los temas que también esta semana sonó bastante es la visita de este grupo de ultraderecha llamada La Resistencia a las instalaciones del Ministerio de Cultura, ¿no? Quiero comenzar con eso. ¿Cómo ves este acontecimiento, este hecho, ¿no? Todo lo que ha generado, no dentro del ministerio, sino sobre todo fuera del ministerio. Todo lo que se ha hablado, los medios le han dado bastante cobertura, ¿no? Para ti, primero, Wilmer, ¿qué es la resistencia? Esta especie de grupo extremista. Sí, bueno, en principio, bueno, agradecer estar acá en tu programa y bueno, ya he entrado en materia. Bueno, realmente la resistencia en principio es un grupo extremista, es un grupo de personas, al menos a lo que yo veo es que si no piensas como ellos, eres terruco, ¿no? O sea, tienen una mirada, me parece a mí, extrema en ese sentido, ¿no? De repente estoy exagerando, pero por ahí yo lo veo. Jurídicamente, como ciudadanos, sí tienen el derecho de ser, de estar o ser bienvenidos por las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso el Ministerio de Cultura, pero el problema es qué representan y qué simbolizan. Entonces ellos representan un grupo de personas que realmente con la cuestión de la democracia, en realidad no hay mucha afinidad, sino en realidad con la cuestión autoritaria. Ahora, la cuestión es que también si el Ministerio de Cultura les ha dado cabida, o sea, tú podrías decir, pero entonces podría darle cabida a otros grupos que tienen ese tipo de pensamiento, ese tipo de intolerancia, Claro. y ahí generaría problemas, ¿no? O sea, esa es la cuestión más que todo, porque como ciudadanos, por supuesto, legal y jurídicamente tienen el derecho a sentarse con sus autoridades, con el ministerio, pero la cuestión es lo que representan ellos, y ahí hay una temática, ¿no? Bien controversial también. Claro, esta reunión se ha politizado, Se ha ¿no? Porque politizado. en realidad, por más que sea un grupo que no piensa como uno, un grupo que ha tenido acciones negativas, ¿no? Pero como peruanos, Uh -huh. también se pueden sentar a la mesa, Sí. ¿no? Obviamente. No, o sea, como te digo, legal, jurídicamente me parece que como peruanos pueden sentarse a la mesa. Ahora la cuestión es esa cuestión de lo que representan quiénes son. Y ahora, y ahí sí, yo lo digo abiertamente, ¿no? Hay una cuestión política de decir, ah, estos no, porque estos pertenecen a tal grupo, por lo tanto no son representativos de lo que sea y por lo tanto no deberían hablar con ellos. Entonces, ahí viene otra pregunta. Entonces, los otros que están al otro extremo tampoco deberían ser invitados. Y tú dirías, pues no, porque en realidad representarían dos caras diferentes del autoritarismo. Sin embargo, lo que se ha visto es que eres bueno según quien está en el poder, ¿no? O eres malo según quien está en el poder. Entonces, creo que lo estábamos hablando en la mañana, muchas veces se ha invitado a grupos que del otro lado de la extrema izquierda también representarían un pensamiento autoritario, pero sin embargo, igual que este grupo de la resistencia, sin embargo, también han sido invitados y nadie ha dicho nada en su momento, ¿no? Entonces, Claro. hay un doble rasero. Yo creo que tratando de recordar polémicas, digamos, del otro lado, de la otra vereda, ¿no? No de la gente derecha o la ultraderecha, sino de la gente izquierda, ¿no? El lugar de la memoria es un lugar polémico, obviamente, que
varias veces ha sido criticado por la gente de derecha, pero también esto del ojo que llora, no sé si te recordarás. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, hay una cuestión bastante curiosa que yo digo, ¿no? Bueno, buscan la quinta pata al gato, ¿no? Porque en realidad conversar no es pactar, ¿no? Eso es lo primero. Claro. Ahora, otra cosa es que hay una especie de doble, una hipocresía con doble moral, ¿no? O sea, la gente en realidad se pone a opinar desde la carga sentimental o emocional y no se pone a razonar un poquito. Y eso, en los últimos años, está afectando mucho, incluso a las decisiones políticas, ¿no? Pero cuando se hace desde los medios, es más peligroso, ¿no? ¿Qué piensas en ese sentido sobre la actitud de cómo se está manejando esto? Claro, lo que pasa es que pensamiento autoritario hay en las dos veredas, así. O sea, el pensamiento autoritario no es algo que hay solamente en uno y en el otro no. Entonces, el pensamiento autoritario está tanto a la extrema izquierda, a la extrema derecha. Ahora, la cuestión es justamente un poco lo que te estaba diciendo. ¿Eres bueno o malo según quién está arriba en el poder? Entonces, si el que está en el poder tiene cierta afinidad con cierta ideología, los que estén más cercanos a ella le van a parecer no tan malos. Y si están hacia el otro lado, igualmente, ¿no? Inclusive ocurrió, si no me equivoco, durante este gobierno se reunió un grupo de políticos de derecha, ¿no? De Vox, inclusive de España creo que vinieron. Claro. Ya, por ejemplo, eso fue criticado por la otra vereda, pero no por los de la vereda actual que son de derecha. Pero yo te he puesto que si hacían algo similar, una reunión con el grupo de Río, si no me equivoco, Claro. el otro grupo hubiera dicho lo mismo. Entonces, ahí es una cuestión sentimental. O sea, si son afines a mí, son los buenos, bienvenidos. Si no son afines a mí, son los malos. Y eso ocurre tanto a la izquierda y a la derecha. Yo creo que ahí lo que deberíamos pensar es en evitar todo tipo de autoritarismo. Todo tipo. ¿Por qué? Porque eso al final es lo que hace daño. Sino que es como que dijeran, mi autoritarismo es el mejor. Algo así, de verdad. Claro. O sea, el mío es mejor, ¿no? Porque al final sí va a resultar, sí vamos a dar beneficios a la gente. Y eso te lo dicen los de izquierda y los de derecha por igual, ¿no? Sí. Ahora, tú eres, digamos, un profesional que vive, eres de acá, de San Juan del Lurigancho, ¿no? Pero también te dedicas, digamos, al campo académico, has tenido varias publicaciones, artículos, pero también tienes libros, ¿no? Y, digamos, has saltado de publicar libros relacionados a la investigación académica en tu campo a publicar un libro de cuentos sí. que lo has titulado Solo para Pitucos. Un título provocador. Estaba leyendo algunos cuentos, me han gustado, la verdad. Muchas gracias. ¿No? Es interesante porque el libro comienza con dos cuentos donde los dos personajes son mujeres. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero además, el detalle de estos dos, por lo menos estos dos cuentos, terminan también con un mensaje, ¿no? El primero con una frase y el segundo con una carta. Entonces, y relacionado, y esto es lo más interesante, a San Juan del Lurigancho, a las vivencias, a la forma, cómo ven estos personajes al distrito, pero además todo lo que implica alrededor San Juan del Lurigancho. Comento esto porque quiero mencionarte algo que alguna vez escuché, ya que estábamos hablando un poco de política. Alguna vez un personaje dijo, no quiero decir su nombre, dijo que los de San Juan del Lurigancho no pueden ser de derecha. ¿No? Ese es un prejuicio, ¿ah? Por eso, ojo, según esta persona, decía que los de San Juan del Lurigancho no podían ser de derecha, ¿no? Era una cosa bastante curiosa que me llamó la atención y me generó una sonrisa, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto, por ejemplo? Claro, lo que pasa, sea quien haya dicho eso, parte de un prejuicio, porque al final la cuestión ideológica no necesariamente depende de las condiciones económicas de una persona, porque al final los seres humanos, y te puede parecer equivocado o no, pero tendemos a juntarnos o a agradarnos ciertos movimientos o cosas que creemos que nos pueden beneficiar. Entonces, si la gente de San Juan, o cierto grupo de San Juan de Lurigancho, porque tampoco no son todos, se siente
particularmente traído al pensamiento de derecha es porque he encontrado en ese pensamiento algo agradable, algo que le llena de repente cierto significado o sentido, que de repente el de la otra vereda no entiende, pero existe. Entonces, por ahí, desde el marxismo lo que dicen es que no tienen conciencia de clase, ¿no? Claro, eso es lo que dicen, son alienados, por eso les gusta la derecha. Sí, pero mira, yo te digo algo. Yo he encontrado gente de izquierda que cuando va de cierto grupo, tampoco no de todo, cuando va a los asentamientos humanos, a veces veo que no entiende las necesidades reales de las personas. Y muchas veces el de derecha, que puede ser un mentiroso, puede engañar, pero dice, ¿qué les falta? Desagüe, le vamos a poner desagüe. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan un canchito de fútbol? Ya, le vamos a poner canchito de fútbol. O sea, desde sus necesidades, populistamente, puede ser, pero resultan más prácticos. Más prácticos. En cambio, la izquierda, al menos cierto grupo, no todos, porque también hay de todo. He visto, van a un asentamiento humano, ustedes necesitan cultura. Claro, pero ¿sabes qué? Falta desagüe, falta luz, falta cableado eléctrico. O sea, no le puedes vender No hay pista y tengo a mi gente de ruedas. Claro, ajá. Una cosa así. Una cosa así. En cambio, el otro personaje de derecha es más pragmático. Entonces, la gente obviamente va a decir, caramba, esto sí funciona, entre comillas, ¿no? Y te estoy hablando, uno, de diversos factores, en realidad, que pueden acontecer para que suceda que haya gente que encuentre en la derecha personajes que llenen sus expectativas, sus significado, no sé, de su vida. Ahora, que eso no salga del populismo, que muchas veces sea hasta inclusive, yo lo digo sin problema, ¿no? Que muchas veces puede ser un engaño, muchachos, inclusive, tal vez, pero la cosa es que la gente siente que ese personaje llena sus expectativas y por lo tanto es válido votar por él. Claro, sí, pues, pero es curioso, digamos, la mirada de mucha gente que no vive en San Juan de Lurigancho, ¿no? Como creen que vivimos aquí. Claro. Porque yo también soy de San Juan de Lurigancho, tengo más de 40 años en este distrito y lo conozco bastante bien. Me he recorrido todo y bueno, siempre pasa cosas buenas y cosas malas, como en todo lugar. Pero hay un estigma de que el distrito está dañado por muchas cosas, ¿no? Y los medios de comunicación ayudan a posicionar o abanderar ese estigma, ¿no? Claro, aparte tenemos 2 penales acá en el distrito también, que no deberían ya estar en estos tiempos, pero todavía existen, el penal de Lurigancho y el penal Castro Castro. Pero además, no se habla de los profesionales, de las cosas buenas que suceden en San Juan de Lurigancho. Por ejemplo, hay mucha gente, y yo alguna vez lo mencioné, que estudia en Bellas Artes. Digamos, dentro del alumnado que tiene Bellas Artes, un gran porcentaje son de San Juan de Lurigancho, ¿no? Gente que se dedica a la literatura, gente que se dedica a la danza o a otras disciplinas culturales, también están acá. Entonces, menciono esto porque tu libro, de alguna forma, Solo para Pitucos, es sacar, si se puede decir, ese sesgo de mucha gente, ¿no? El sesgo que arrastran por ignorancia. Sí. No es por otra cosa, por falta de información. De información, exacto. ¿No? Entonces, yo creo que la narrativa, los cuentos, ¿no? La literatura misma, ayuda a esto, a despejar o a poner luz en pasajes oscuros, ¿no? De mucha gente. Y los personajes que viven también una especie de exploración al distrito ayudan a entender que muchas veces es absurdo la forma como viven, tanto de manera positiva o como viven de manera negativa, incluso negando, porque hay gente que niega que es de San Juan de Lurigancho. Sí. Y te dice, no, yo no vivo en San Juan de Lurigancho, te dice. Y encima, no solamente te dicen eso, la dirección del DNI se la cambian. Y tienen dirección en Barranco, en otros lados, ¿no? Ojo, yo he conocido gente y que viven cerca de mi casa incluso, ¿no? Pero hay, digamos, es cuestión de personalidad, es cuestión de idiosincrasia. ¿Qué crees que es? Bueno, lo que pasa es que hay algo que es el estigma, ¿no? Entonces la gente no quiere verse estigmatizada, porque lastimosamente los medios de comunicación, y eso yo lo digo,
exageran el tema. O sea, yo no voy a negar que San Juan de Lurigancho tiene un montón de problemas. Tenemos el problema de delincuencia, tenemos el problema, hay sicariato, tenemos el problema de la informalidad, también hay pobreza, pero no son problemas diferentes al resto de Lima y del resto del Perú. O sea, acá a veces lo que hacen los medios es enfocarse como si San Juan de Lurigancho fuera el sumum de toda la miseria humana, cuando en realidad esa miseria humana está por todos lados. Pero no, en San Juan del Lurigancho está todo. Cuando en realidad acá, mira, yo hasta hace algunos años, antes de la pandemia, cuando yo leía las estadísticas por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú, tú podías ver de que en realidad de muchas cosas San Juan del Lurigancho no necesariamente era el lugar más peligroso en ciertos sentidos. El problema, creo yo, es también el nivel de población. Obviamente, a mayor número de población, más casos de ciertos problemas. Pero si tú lo ves porcentualmente, o sea, por ejemplo, La Victoria tiene problemas gravísimos, Claro. que inclusive a mí me parece, y esta es una suposición y una subjetividad, como que se usa, no, acá no hay problema, el problema lo tienen allá en San Juan del Lurigancho, ¿no? Pero en realidad es como decir, no, acá sí tenemos problemas, pero hay que meterles una barrida y como hay que decir que el otro es el problemático. Acá no, todo está bien, todo está tranquilo, ¿no? Y en realidad no es así. La Victoria, tú vas al Agustino, tú vas inclusive a distritos como Lince, tienen graves problemas que no han resuelto a través del tiempo. Pero ¿quién es el único que tiene problemas? San Juan del Lurigancho, ¿no? Yo creo que también va por ahí un poco. Ahora, yo pienso que tienes que tener también cierta personalidad y sobre todo tienes que conocer realmente la historia de tu distrito sin estigmas, sin prejuicios, para que tú puedas alzar la cabeza y decir que donde tú vives vale, donde tú vives es un lugar donde en realidad, lejos de los problemas que existen, acá hay gente que le ha metido punche, ¿no? Y orgulloso de eso. Ahora, hablando de San Juan de Lurigancho, también tenemos que hablar del alcalde de San Juan de Lurigancho, ¿no? Del alcalde que ya tiene 6 meses y días, ¿no? De un alcalde que en su momento prometió muchas cosas, de un alcalde que lamentablemente no conoce el tema cultural, no lo conoce. Lo hemos tenido aquí, al alcalde, y claramente hemos observado sus falencias y desconocimiento en el tema cultural. Ahora, otras cosas está intentando hacer. Pero, ¿cuál es para ti el papel que tendría que realizar un alcalde, ¿no? Digamos, en el área cultural? Claro. Bueno, en realidad, el alcalde hasta ahora tiene cosas positivas. He visto que al menos ha tenido ganas de chambear y a diferencia del anterior, me parece que va por un lado interesante. No hay que ser mezquino en ese caso. Pero la cuestión es que en temas culturales todavía falta muchísimo. Todavía creo que este alcalde y en general los alcaldes no comprenden o no entienden cómo puede beneficiarles el tema cultural, cuál es el uso que debe tener para mejorar su distrito. Yo veo, y eso pienso que también debe ser, entre otros motivos, una falta de conocimiento del tema. O sea, lastimosamente, a menos que te metas en el tema a profundidad de patrimonio, de gestión, como lo hacemos nosotros, la persona de a pie, y con eso no estoy diciendo que no tengan estudios, mucha gente con estudios en diversas cosas no entiende para qué sirve la cultura. Entonces, cuando entran a un cargo y ven la cuestión cultural, lo ven como algo accesorio, ¿no? Ah, mira, qué bonito, pero no hay plata para esto. Cuando no entienden que en realidad el tema cultural es importantísimo porque con eso puede haber una cuestión de, a partir de las necesidades de las personas, de sus vecinos, la cultura, el patrimonio, la gestión cultural puede resolver problemas y satisfacer necesidades. Pero todavía no se hacen. Yo no digo que Jesús Maldonado tendría que ser un experto en el tema cultural, pero como alcalde debería convocar y tener un equipo que sí conozca el tema. Pero tampoco eso hace. Claro. Es que yo veo que no lo entienden. O sea, al menos yo por la experiencia que he tenido, por ejemplo, una vez, y te comentaba, creo en la mañana, me invitaron a una pequeña reunión con un funcionario que de la municipalidad de la anterior gestión,
Y cuando hablamos sobre patrimonio cultural, cómo hacer para que los vecinos de San Juan de Lurigancho vengan más, no, es facilito, pues hacemos que los gringos vengan, los turistas, y la gente como es imitativa, así, ¿ah? Como es mona, va a ver que los gringos vienen y ellos también van a querer venir a visitar y a conocer la Huaca. O sea, es una mirada bien superficial del tema. O sea, pensar que solamente porque como el peruano imita y ve al extranjero venir, va a querer encontrar y no entiende Claro. el valor que tiene el conocer la información que tiene ese lugar, cómo hacer una estrategia para acercar al vecino y que al final, cómo ese patrimonio, más allá de conocer la antigüedad, cómo puede servirle al vecino de actual para satisfacer ciertas necesidades, porque como estábamos hablando, la cuestión de patrimonio no satisface necesidades de primero y segundo grado, o sea, no satisface necesidades de vivienda, ni satisface necesidades de respiración, de hambre o de ropa, pero sí satisface necesidades de identidad y de autoestima social. Y muchas veces para llegar a ese nivel tienes que primero satisfacer esas necesidades de la población. Y eso es lo difícil, pues. Así, algo rápido para resumirlo. ¿Qué tendría que hacer el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, en el tema cultural para el distrito? Para el distrito, en principio, lo que debería hacer, uno, entender adecuadamente qué es la cultura y cómo puede servirle. Y otro, formar ese grupo de expertos y ya sentarse y decir de una vez, San Juan del Lurigancho tiene estos problemas y cómo la cuestión cultural puede resolver esos problemas y ya no solamente a corto, sino hay que ver a mediano y a largo plazo. O sea, tiene que ponerse las pilas Claro. y ya, de una vez, empezar a trabajar en el tema. Ahora, regresando a tu libro Solo para Pitucas, un libro de Pitucos. cuentos, perdón, Solo para Pitucos, un libro de cuentos de Wilmer Mejía Carrión, 11 cuentos. Sí, ¿no? 11 cuentos. Me contabas que esto lo fuiste creando en pandemia. Sí, bueno, los cuentos ya venían de hace más de 10 hasta 20 años, un arco de entre 20 años los cuentos. 20 años. Sí, sí, o sea, algunos cuentos son del 2001, 2000 que he ido puliendo, pero es en pandemia donde ya yo, al tener tiempo y diversas circunstancias, digo, este tema del cuento ya debería resolverse, ya debo tenerlo. Entonces aproveché que había tiempo y creo que en ese momento tenía solamente 8 cuentos, entonces hice los demás en pandemia. Algunos los tenía a medio hacer y los los completé. Y había uno que otro que tenían finales que no me gustaron mucho, les cambié y ya pude mejorar y completar y lanzar el libro. Y eso gracias a la pandemia, en parte. Ahora, por los cuentos que he estado leyendo, yo deduzco primero que eres un buen lector. Te gusta la literatura. Gracias, ¿no? sí. Ahora, digamos, el lado negativo es que de repente darle en una nueva edición un mejor ajuste técnico, Sí. ¿no? Para que salga mucho mejor, porque hay historias buenas que aparte un poco te llevan también de la mano con los personajes, y eso es lo creo lo más complicado que puede tratar de generar un escritor, un autor, ¿no? Pero bien, me han gustado, todavía me faltan unos 3 cuentos por leer, pero lo interesante es que llegas a conectar con el lector. Y yo creo que eso es lo primordial en una publicación, ¿no? Si no conecta, no, o sea, por ejemplo, yo leo y me da ganas de recomendarlo, ¿no? Lean Solo para Pitucos, ¿no? Sí, sí. Ahora, sé que ya tienes muy poquísimas ediciones del libro, pero Sí. de repente lo tienes en el PDF, de repente lo quieres liberar, compartir, no sé, para la gente que te quiera leer, Wilmer, ¿cómo llega tu obra? Bueno, todavía no lo voy a compartir porque ha sido una inversión un poco que felizmente tuvo buena calada. Aproveché esta tecnología de impresión por demanda para poder sacar una cantidad de libros limitada en su momento y los vendí todos. Entonces no me quedó salvo creo que un par, uno es creo que otro lo tengo en mi casa, pero de ahí no tengo más, pero lo que sí podría hacer y creo que dependiendo de la demanda, puedo sacar más libritos y poder venderlos, porque ahora hay esa facilidad. Antes, también en parte, no sacaba antes porque tenías que tener como un tiraje de 1000 libros, ¿no? Claro. Y muchas veces esos libros se te quedaban en casa, ahora ya no. Ahora, para ir cerrando, Wilmer, hablemos de la presidenta Dina Boluarte, desde tu mirada de antropólogo. ¿Cómo ves esta gestión que ya ha cumplido 7 meses de la presidenta?
No, es una gestión, mira, comete los mismos errores de siempre, no escucha a su población, no le interesa resolver, me parece a mí, los problemas de fondo. O sea, miren, no me malinterpreten, ¿no? O sea, no es que yo se haga, a mí Castillo tampoco no me caiga bien, para serte sincero, pero si tú le criticas al otro que tú haces esto, lo otro, mínimo haz lo contrario y hazlo bien. Yo lo que veo es que lo critico al otro, sí, pero sigo manteniendo los mismos problemas de siempre, ¿no? O sea, yo te acuso de corrupto, pero yo también soy corrupto. Te acuso de inepto, pero yo también soy inepto. ¿Te das cuenta? A mí me parece eso el gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno inepto en muchas cosas, no sabe escuchar a su gente, pero el problema es que los que han criticado en su momento a Castillo siguen haciendo las mismas tonterías, ¿no? El Congreso que tiene un nivel paupérrimo. Inclusive a veces a mí me gusta, no sé, me gustaría encontrarme con unos que decía que Castillo era tal cosa, bueno, él parece alumno de Castillo, ¿no? Porque al final su nivel de político es también chato, solamente que él se cree mejor o superior porque está al otro espectro, pero al final es un Así, gobierno con un montón de falencias. así es, bueno. Y esta marcha, ¿qué crees que pase? Porque hay mucho movimiento, hay mucho miedo por parte del propio Sí, gobierno, o sea, digamos las cosas, ¿no? sí. Dina Boluarte no creo que pueda dormir estos días. Ujú. Hay informe de inteligencia que le está llegando bastante información, pero yo lo que en realidad quisiera es que no se desate más violencia. Claro. Mira, lo que pasa es que sí hay necesidades reales que están insatisfechas. O sea, si la gente de la sierra sale así a marchar, más allá de que sí, puede ser cierto, está politizado, sí hay gente que está utilizando esto para fines políticos y partidarios, o sea, sí, sí lo puede haber, pero eso no quita que de verdad sí hay gente con necesidades reales y que cree que con esta toma o esta marcha puede de alguna manera mejorar su vida con esto. Sí, así, aunque les parezca a muchos extraños, o sea, hay un prejuicio, ¿no? Ah, los han engañado a todos. Es que hay necesidades y hay problemas sin resolver. Entonces, hay pues obviamente entre estas personas gente que aprovecha eso para, vamos a poner así, hacer a su favor políticamente y decir, mira, la culpa de que tú estés así está allá, entonces hay que ir a marchar hacia allá. Pero no es que se hayan inventado la marcha y que todos sean terrucos como cierto grupo de derecha dice, sino que sí hay Sí. necesidades reales, pero esas necesidades reales las han canalizado políticamente ciertos sectores de izquierda. Bueno, hemos estado con Wilber Mejía Carrión, antropólogo, escritor, que nos ha comentado un poco la coyuntura política, pero también sobre su libro Solo para Pitucos. Así es. Wilmer, bueno, muchas gracias, la verdad. No, gracias a ti. Y Realmente muy espero, entretenido. espero pronto tenerte nuevamente para seguir conversando cosas del distrito, Claro que ¿no? sí.